A Sebastián de Belalcázar lo asocia uno fácilmente con Cali, porque fue el fundador de esa ciudad, pero esto fue un conquistador español, analfabeto, que estuvo en Nicaragua, en Perú, en Quito, en Ambato, en Guayaquil, en Popayán, es decir, estuvo involucrado en una cantidad de sitios, estuvo en Santa María la Antigua del Darién, si no estoy mal, tuvo muchísimas aventuras en su vida. No siempre fue buena persona, pero tuvo algunos logros interesantes. Vamos a ver qué nos ayuda a ampliar en detalles Germán Mejía Pavonia en este capítulo de la serie En los tiempos del ruido. Germán, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. Sebastián de Belalcázar se llamaba originalmente Sebastián Moyano y Cabrera. Sí, y lo que se sabe es que él se cambia el nombre por el el lugar de donde es originario. Que hay un castillo de Belalcázar todavía hoy en Castilla. Que es un alcázar. O sea, es de origen islámico, musulmán, que son los castillos militares de ellos. Fortificados. Y de ahí que él se haya cambiado el apellido por Belalcázar y que nosotros lo conozcamos por ese nombre. Y llegó a América, yo diría que en muy mala compañía de este señor Pedrarias Arias. Él viene con la expedición de Pedrarias, que va a ser complicada. Ya él habíamos hablado en otro programa, cuando él llega a Santa María la Antigua, tiene problemas con Ojeda, en fin, y está la fundación de Panamá. Es que Pedrarias estuvo en medio de varias disputas entre conquistadores en las que mataban a los unos y a los otros y se traicionaban. Era una cosa complicada. Sí, y ahora no fue de ellos, es que existió. De hecho, Belalcázar va a estar enredado después con la rebelión de los Pizarro en Perú y conflictos que llegaron a ser muy complicados de rebelión contra el rey. Él sí toma partido por quién es, o sea, él se queda con el rey y evita que lo ahorquen por traición, porque era el delito más grande que podía existir en ese momento. Sebastián de Belalcázar hizo muchas cosas y era analfabeto, pero ser analfabeto fue origen de varios problemas que tuvo en su vida. Sí, además no era raro, o sea, lo raro era saber leer y escribir. Hay muchos jefes de expedición que lo son, pero muchos de los peninsulares que pasaron aquí pues no sabían leer ni escribir. No es raro, lo que quiero decir que está bien, pero se tenía que ayudar, sobre todo por el poder, las riquezas que adquirió y los tratos que hizo con otras personas. Tenía que valerse de secretarios y escribanos que le podían hacer trastadas en el camino. Tuvo hijos por varias partes con indígenas. Él iba fundando y dejando hijos. Eso sí, como poblador ayudó mucho en América, eso es verdad. Claro. Y Germán fundó Cali y fundó Popayán también, ¿cierto? Sí, pero después de haber hecho muchas otras cosas. En orden, él entra por Santa María la Antigua del Darién, él participa en Panamá. De la fundación de Panamá, él va a obtener una encomienda, que es la en la zona de Natá. De ahí él hace tratos con otros conquistadores y va a parar a la conquista de Nicaragua. De hecho, él es nombrado alcalde mayor de la ciudad de León, que es una de las dos que se funda Managua y Cartago, perdón, y León, o bueno, León ciertamente. Y de ahí él tiene noticias, ya estamos más o menos en 1532, y él tiene noticias de las expediciones de Pizarro. Parece que él conoció a Pizarro en los tiempos en que estaba con Pedrarias Dávila, o sea, temprano, porque Pizarro estuvo también por ahí. Y él tiene noticias de esa expedición en el Perú y él vende para financiar la construcción de unos barcos y avituallamiento y todo eso, y la contratación de soldados. Vende en Nicaragua y se va. Y se baja. Y va a ayudar a Pizarro porque él estaba enredado en el paso hacia el Perú. Él tiene unos problemas que lo van a tener en una isla durante un tiempo. Él participa en esa ayuda y logra... ¿Quién está enredado? ¿Pizarro? Pizarro, okay. Sí. Y él va a colaborar y de hecho va a estar Belalcázar en la toma de Cajamarca. El Pizarro lo va a nombrar comandante de un ejército que vaya a proteger el norte de la zona incaica, el Tahuantinsuyo. Y sale Belalcázar para allá. Eso lo lleva a lo que hoy es Ecuador. Y lo lleva a una serie de batallas, en fin, que tiene que librar y a fundar Quito, pero el primer Quito que se funda es lo que hoy es Riobamba. Quito lo fundaron como en 5 partes, o lo trasladaron varias veces. Sí, después él sigue hacia el norte y funda otros sitios
y a final, estamos en 1534, si no estoy mal, va a fundar Quito ya en el sitio definitivo donde estaba la ciudad inca como tal. De ahí, él va también a fundar Guayaquil y otras ciudades de puerto en el Pacífico ecuatoriano de hoy en día, que era fundamental fundar para poder tener comunicaciones fáciles con Centroamérica y también bajar hasta el Perú. Desde Quito hay digamos, nuevas campañas hacia el norte. Y él va a cruzar lo que hoy sería la frontera con Colombia y va a encontrar el río Cauca. Y por el río Cauca empiezan unas expediciones que lo llevarán a fundar Cali. Después Popayán. Él se va a regresar. Ahí hay una duda si Pasto o no fue fundada por él. Ahí hay una discusión. Pero son en estas campañas que van y vienen, pero posiblemente es un lugarteniente de Benalcázar el que está en la fundación de Pasto. Y se regresa a Quito. Ahí él tiene noticia de unos territorios al norte, que es el país de la canela, y el dorado. Aquí hay algo que es muy interesante y es cómo se supo lo del dorado. Lo supo Benalcázar y lo trae aquí a la Sabana cuando se encuentra con Jiménez de Quesada, porque hasta donde yo sé, Jiménez de Quesada no venía persiguiendo el dorado, venía persiguiendo la sal. Entonces parece que es Benalcázar que trae el cuento del dorado. Entonces los que asocian el dorado con Quesada y el Santa Marta, yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me parece que eso viene más bien de unas noticias del sur. El caso es que le cuentan eso y él se regresa y descubre el paso de la cordillera central y va a dar a Timaná. Hay minas de oro. Y va a fundar Timaná. Y coge todo el río Magdalena hacia el norte y va teniendo noticia de que por ahí habían pasado españoles, porque en efecto Quesada bajó hasta donde más o menos está Neiva, cuando estaba recorriendo en el año 37 y comienzos del año 38 todas estas zonas. Se entera a Quesada, llega más o menos a la zona del Magdalena al sur de Mariquita, todavía no existe, y va a subir la cordillera ya en compañía de soldados de Quesada, que bajaron a encontrarlo, y Quesada llega aquí a la Sabana. Usted está diciendo Quesada y es Benalcázar. Ay, perdón, ya hace rato. No, sí, porque Jiménez de Quesada es el que está aquí. Sí. Perdón por el enredo entre los dos. Pero son soldados de Quesada los que bajan a encontrarse con Benalcázar y suben juntos al altiplano. Y se encuentran, en esos momentos ya había llegado Federman, que viene por los llanos y va a subir a la cordillera. Y en finales de febrero y comienzos de marzo de 1539 se encuentran los tres. Y en ese momento deciden fundar legalmente a lo que va a ser Santa Fe y dejan ordenado que se funden dos ciudades más, Tunja y Vélez. Y ellos deciden regresarse a España para dirimir quién es realmente el gobernador que debe quedar acá. En esos momentos él ya sabe, porque Benalcázar le da la noticia a Jiménez de Quesada, de que a Pedro Fernández de Lugo ha muerto, que era quien tenía la carta de capitulación en Santa Marta que autorizaba la exploración del Magdalena. Por lo tanto, Jiménez de Quesada estaba a nombre de Pedro Fernández de Lugo y no podía fundar por nombre propio. Eso ya se resuelve a la muerte de él y todos se regresan. Ya conocemos la historia. Jiménez de Quesada va a regresar en 1550 con el título de adelantado, pero regresa mucho antes Benalcázar, va a llegar a Cali. A él lo nombran adelantado de Popayán y él va a quedar como gobernador. Él va a seguir explorando las zonas del Cauca, va a fundar Arma, él va a tener problemas con Jorge Robledo, de hecho lo va a hacer ajusticiar y eso le va a costar ya en los años 40, a finales de los años 40, una gran investigación, la cual es declarado culpable y él viaja a España, en camino para España, a tratar de defenderse de la acusación que tiene cuando muere en Cartagena. Ahora, Germán, quiero devolverme un poquitico a ese momento en el que Sebastián de Belalcázar, que es el tema nuestro de hoy, sale de Centroamérica hacia Perú para ayudarle a Pizarro a conquistar a los incas,
porque de pronto se nos olvidó mencionar que Belalcázar participa en la captura de Atahualpa. Sí, él está en Cajamarca. Que fue la manera de, digamos, conquistar a los incas. Sí, señor. No matarlo, sino capturarlo. Sí, después va a suceder todo lo que sucede con él, pero él está con Pizarro en eso. Los Pizarros son dos, ¿verdad? Gonzalo es el hermano y el jefe, se me olvidó el nombre ahorita, de Francisco Pizarro. Francisco es el principal, Gonzalo es el hermano. Gonzalo va a participar con Belalcázar en varias de las expediciones de tratar de controlar el Perú. Él también va a saber de las exploraciones de Orellana en el Amazonas. Y eso va a evitar que él coja hacia el Amazonas y más bien busque el norte, el viaje lo que va a tener hacia el sur de lo que hoy es Colombia. También es interesante que en 1531 Belalcázar estaba tranquilo en Nicaragua y es una noticia la que le llega y en vez de quedarse ahí disfrutando de sus cosas dice otra vez arranco. Sí, ¿no? claro, él perfectamente se pudo haber quedado allá y morir porque estaba muy bien y tenía capital, o sea, él ya era un hombre con dinero, tanto que le da para armar la expedición y yo creo que son esos espíritus conquistadores porque es que realmente no veo cuándo se bajó del caballo, o sea, realmente se caminó hasta la mitad de Centroamérica, se bajó al Perú, vino hasta aquí, hasta Santa Fe, y salió por Cartagena, cuando fue a España a finales del año 39, comienzos del 40. Entonces fueron personas que caminaron todo esto. Así es. Pues Sebastián de Belalcázar, una vida interesante, hizo muchísimas cosas para ser analfabeto y para ser tan arrestado. Sí, y él cogió fama, y yo creo que fue bien ganada, de ser cruel, de ajusticiar indígenas, de cortarles labios, manos, en fin, de conquistar a la mala. Y por eso es que, y es aquí donde lo que vale la pena lo que voy a decir, y es que las autoridades españolas le van a hacer juicios de residencia. Un juicio de residencia es un juez que viene de España expresamente a entablarle un juicio y ver si es cierto o no es cierto lo que dicen. Y van a encontrar que es cierto. Ahora, muchos de los testigos contra Belalcázar son enemigos de él, o sea, son juicios muy complicados de todas maneras, pero es eso lo que lo va a llevar finalmente a la muerte en Cartagena en 1551. En los tiempos del ruido, gracias a Gustavo Rincón por los apuntes para esta conversación. Todas las semanas en Bitácora, disponible en el canal de Javeriana Estéreo en YouTube y también en nuestra página web. Germán Mejía Pavoni, gracias y hasta la próxima. José Vicente, un gusto como siempre.